pero tener presente lo que pasó en la salvación del hombre cuando Jesús muere en la cruz, yo creo que es importante y no queremos perderlo de vista. Todos los años estamos los días jueves y los días viernes presentes en la iglesia. Y esa es la razón por la que las 7 palabras siempre serán reflexionadas el día viernes como el día de hoy. Quiero comenzar al principio con un PowerPoint que está allí y quiero ahora que una damita nos dé leyendo. No sé si Rebeca nos quieres dar leyendo estas palabras que vienen. Póngale nomás, siga el siguiente para que... Te escribo porque tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin escucharme. A ti, que me prometiste seguirme de cerca, estás hablando con tu amigo, tu verdadero amigo, Jesús, tu Salvador. Creo que es bueno pensar que todo lo que hizo Jesús por nosotros, si Él está cerca de nosotros, si queremos que estos tiempos como esta de reflexionar en las frases de Jesús nos lleve a hacer un pequeño paréntesis en la vida, y no solo eso, sino reflexionar qué estamos nosotros haciendo. Ahora, quienes tratamos de recordar y celebrar la Semana Santa, lo hacemos porque hace 2023 años se consumó una condena hoy rechazada por todas las constituciones del mundo. Esa fue la crucifixión de Jesús. Una muerte por medio de tortura, pero contradictoriamente este evento se constituye en la victoria de Jesús sobre el pecado y la salvación del hombre. Por eso se constituye a la vez la alegría para nosotros. Durante 6 horas que estuvo Jesús clavado en la cruz, pronunció 7 frases llamadas, o que se ha llamado las 7 palabras. Estas últimas frases cortas de su vida de Jesús pronuncia el mensaje parece más profundo que se haya predicado, porque sintetiza el Evangelio mismo, el carácter, y muestra el plan divino para redimir al hombre. Primera palabra. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús es el perdonador. Por eso muere perdonando. Con esas palabras dichas por Jesús en la cruz, que le pide al Padre que perdone, con eso se cumple el propósito por el que Él vino a este mundo. El Evangelio de Mateo 1:21 muestra cuando Él iba a venir, dice, Él salvará al pueblo de sus pecados. Esa petición de perdón a su Padre no fue solamente para aquellos que le estaban maltratando, sino para todos los seres humanos, para todos nosotros, como lo dirá el profeta Isaías 53:3, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El perdón verdadero no necesita de 2 partes, porque es diferente a lo que es una reconciliación simple. Por eso nosotros debemos también que perdonar, aunque nuestro ofensor no nos pida. Esteban, cuando estaba apedreado, imitó a Jesús diciendo de rodillas: Señor, no le tomes en cuenta
este pecado a aquellos que le estaban haciendo lo mismo, Hechos 7:60. Por eso nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Los enemigos de Cristo esperaban oír maldiciones, injurias de Jesús, o por lo menos quejidos de dolor, pero de sus labios solo salieron las palabras de perdón. Dicen que perdonar es comprender también. Él comprendió la ignorancia del horrendo crimen que se estaba dando. Por eso dijo, sus palabras fueron, no saben lo que hacen. Jesús, ante todo lo que le hicieron, pidió perdón porque sabe que eso además trae al hombre libertad, bendición, paz, llena el vacío del alma, libera el peso de nuestra conciencia y llena de bendición a las vidas, a nuestras vidas. Por eso, cuando nos enseñaba a orar, dijo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es un compromiso. Si nosotros entendemos y hemos aprendido a orar, o le hemos aprendido la lección que Jesús dijo en Mateo 6:12, hoy es el día que puedes ser liberado, porque tienes que aprender a perdonar. Segunda palabra. Lucas 23, 42, 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno de los antisociales llamado Dimas, que entre comillas dicen el buen ladrón, porque no hay buenos, todos somos malos. Y si era aquello, no era eso. Que está siendo ajusticiado, parece que estaba atento a lo que decía, pronunciaba Jesús. Y cuando oyó decir Padre, se dio cuenta como que se dirigía a Dios, y por la manera como lo hacía, por esa paz, la tranquilidad que él mostraba, eso le lleva a creer en Jesús. Por eso le reprocha al compañero, diciéndole en el versículo 40 de este mismo evangelio, dice, ni siquiera en la condición que estamos temes a tu Dios. Nosotros padecemos justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros actos, pero ningún mal hizo. Reconoce allí. Eso es una muestra de arrepentimiento y por eso es que alcanza la salvación. Por ese acto y por las palabras de Jesús en la cruz, vemos que es posible salvarnos el momento que nosotros le llamamos a Jesús, le hacemos Señor de nuestra vida, le recibimos en nuestro corazón, pero haciéndolo verdaderamente, o sea, desde lo profundo de nuestra alma, con humildad, como lo hizo Dimas, porque no hay otra manera de salvarnos. Hechos 4:12 lo conocemos tanto, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podemos nosotros ser salvos. Jesús va a volver otra vez para salvar a los suyos por su sacrificio en la cruz. A todos los que son capaces de hablar con Jesús como lo hizo este Señor, porque hemos sido llamados por Dios para ser salvos de la condenación, solo si decidimos de buena voluntad nosotros mismos aceptarle a Jesús. Tercera palabra. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo.
Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La persona que ha recibido a Jesús en su corazón, ¿verdad? Muestra un cambio. Hay un amor incondicional a todo el mundo. Por eso, una de las diferencias entre el cristiano y el de allá, o la del mundo, es el amor, porque le vemos a Jesús que hace eso. Y esto debemos hacer orando por los necesitados, por las personas que caen en pecado, porque a veces estamos para caerle atrás nosotros como fariseos. Tenemos que ayudar, pero también tenemos que mostrar físicamente la ayuda a los que necesitan. Nuestra boca no solo debe hablar de amor, bendiciones, buenas nuevas, amor a Dios. Jesús desde la cruz pensó en todos los seres humanos. Por eso no se olvidó hasta de su mamá, que era carnal en la tierra. En ese momento estaba triste porque veía que su hijo era maltratado. Además estaba viuda y se iba a quedar desamparada. Y como un hijo, él pide que alguien se haga cargo de eso. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros, hijos, en cualquier edad, debemos ser personas que cuidemos a nuestros padres. Jesús encomienda el cuidado a su madre, a su amigo discípulo querido Juan, el que inmediatamente cumple la petición que le hace. Y por eso Juan 19:27 dice: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, cumplió también. De esa manera está mostrando Jesús que hay que ser solidarios también con los demás, especialmente con la familia. Cuarta palabra. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue crucificado a la hora tercera. Dicen que eso era más o menos las 9 de la mañana. Hasta ese momento, 6 horas estaba colgado, crucificado, porque era la hora novena, más o menos las 3 de la tarde. En ese momento su padre se separa de su hijo. Ahí Jesús pronuncia esa frase profunda en arameo que todos hablaban y que aprendían desde pequeños, desde niños. Él soportó todas las cosas que le hicieron, maltratos, permaneció fuerte ante todo ello. Miró en silencio hasta que sus seguidores huían. No se quejó cuando le clavaron las manos en ese madero. Pero cuando Dios le deja de mirar a él, a quien él siempre había dicho antes: mi Padre y yo somos uno, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre, es que Dios le deja a su hijo porque estaba cargado del pecado, de la suciedad del mundo. Ahí estaba también nuestros pecados. Por eso es que grita con sus labios partidos e hinchados, su corazón roto por la desesperación de no estar junto a su Padre. Y la pregunta se vuelve ahora a nosotros:
nosotros también le estamos haciendo que su padre le abandone. Tenemos que ir a él siempre. Le fue tan difícil experimentar en carne propia la soledad, el olvido, el abandono extremo. Por eso es que él sabe lo que el hombre siente cuando está siempre o cuando no está con Dios. Por eso dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que quisiéramos decir nosotros también. Cuando estamos en las peores situaciones, Él está cerca de nosotros porque Él nos prometió no dejarnos nunca. Por eso Jesús comprende al hombre o a la mujer que ha sido abandonado por su cónyuge. La soledad del anciano que a veces es abandonado hasta por la familia o la sociedad. El abandono de los hijos. El niño que llora por el recuerdo de sus padres. Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por mí y por ti, él fue temporalmente abandonado de su padre, para que nosotros podamos amar siempre a nuestro Dios. Mateo 27, 45, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas en la tierra hasta la hora novena. Todas las tinieblas del infierno se están levantando contra Jesús por el pecado nuestro y por el pecado también del mundo. Quinta palabra. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Jesús, por lógica, sentía una sed profunda, porque desde el jueves tuvo un ajetreo grande, oró en el Getsemaní, sudó sangre, fue arrestado. El día viernes en la madrugada fue sometido a 3 juicios absurdos, juicios judíos de Anás a Caifás y luego al Sanedrín, como esos juicios sucios que escuchamos en estos tiempos. Más después 3 juicios romanos, Pilatos, Herodes y nuevamente a Pilatos, porque no encontraban la culpa a él. Le azotaron en un poste con un látigo de cuero, dicen los historiadores, que esos látigos tenían en las puntas pedazos filosos de plomo, hierro, cobre. Eso destrozaba, el cuerpo, lastimaba las venas, las arterias, los huesos y hasta los órganos internos. Por eso algunos anteriores que les hacían esto, en ese punto ya morían. Otros perdían el conocimiento, otros se desmayaban. Jesús, con la carne desgarrada y al haber perdido tanta sangre, cargar la cruz que pesaba 75 kilos, más o menos 1,5 quintales. Pesado es 1 quintal. Eso dicen los historiadores. Segundo, pero eso produjo una fiebre delirante y hizo que tenga una sed incontrolable. De hecho, era así. Este mismo Jesús que dijo, el que tenga sed, venga y beba. El que dio de beber en el monte Oreba miles de hebreos que estaban sedientos. Pero él estaba sufriendo esa inmensa sed para saciar la sed nuestra. Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero él también sintió esa sed mucho más antes de las torturas.
Esa sed comenzó en el huerto de Edén, cuando el hombre creado por él mismo había caído en pecado y estaba herido de maldad. Esa era una sed espiritual que buscaba cambiar la sociedad. Por esa sed de Jesús aún, más bien dicho, esa sed de Jesús aún no ha sido saciada por la degradación humana, porque la humanidad se sigue revolcándose en la miseria de la idolatría, una idolatría nueva, obviamente, la vida de pecado, las familias y los hogares destruidos, mujeres que lloran, hijos olvidados, hombres y hasta mujeres depravados que matan a sus hijos con el cuento del aborto. Otros que decimos seguir a Cristo, pero que nuestros hechos niegan esa verdad, etc. Por eso, mis queridos hermanos, es el tiempo de quitarle la sed a Jesús. Sexta palabra. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús murió, dicen, más o menos a las 3, un poco más de la tarde. Momento de la oración que acostumbraban los judíos, o la llamada del sacrificio vespertino. Ahí muere el Cordero Pascual. A pesar de todo lo que sufrió, aún tenía fuerza, aunque dicen que los moribundos se les apaga la voz, pero Cristo habló con poder y fuerza diciendo, todo está terminado. Con ello garantizó la salvación total y perfecta. Nada se puede añadir, porque la salvación es por gracia y no por obras. Si tienes una factura con el sello de pagado, eso significa que ya no debes nada, que nadie te puede cobrar nada. Que se entienda de una vez por todas que la obra de Cristo es perfecta, completa, no le falta nada y nada se puede añadir. Esa crucifixión fue el tormento trágico y humillante de todos los tiempos de la humanidad, suplicio que solo se les aplicaba a los esclavos y rebeldes en Roma, nunca a un ciudadano romano, donde el condenado era obligado a cargar una cruz hasta el lugar que estaba señalado. Su ruta era larga y servía para mostrar el delito de la condena para escarmiento de los demás. Y se pueden imaginar, Jesucristo no hizo ningún pecado, pero estaba cargando, ahí estaba cargando el pecado, la mentira mía, la de usted y todas las cosas malas que nosotros hacemos. En el lugar de la crucifixión, le acostaban en la tierra, le amarraban los brazos al madero horizontal y le clavaban las manos y los pies con clavos de 6 pulgadas. Olvidé de traer, quería traer para mostrar el clavo tan grande y grueso que era, porque tenía el largo de 6 pulgadas de largo por 1 de ancho. Luego levantaban esa cruz con cuerdas, todo ese peso del sentenciado quedaba colgado en los clavos, y de esa forma Jesús pagó el precio del pecado, porque el pecado ha sido tan horrendo de la humanidad, y hay de todo. Cuando Jesús pronunció esas palabras, Satanás y todos los demonios del infierno se dieron cuenta que estaban vencidos, y hasta la misma muerte había sido destruida. La victoria
había sido total porque Jesús la había alcanzado. Siguiente palabra. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. y habiendo dicho esto, expiró. Esta frase también encontramos en el Salmo 31:5. Esa era una oración que toda madre judía enseñaba a sus hijos a decir antes de dormir. Qué bonita frase. En tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso para Jesús la muerte solo era un sueño como la que experimentó Lázaro o la hija de Jairo. Solo iba a descansar un tiempo para volver el domingo. Los fariseos, la gente y el otro ladrón decían: si eres rey de Israel, desciende de la cruz para creerte. Se burlaban diciendo: a otro salvó y él mismo no puede hacerlo. Los discípulos huyeron porque creyeron que todo se había terminado. Su madre lloraba. Satanás parece haber celebrado pensando que vencía. Todo era adverso, no había esperanza, pero Jesús se abrazó de su Padre para dormir. Por eso se encomendaba en su espíritu a Él. En ese momento la tierra se estremece, como dice Mateo 27, 51 al 54. El velo del templo se rasga en dos. Las rocas se partieron, se abrieron sepulcros y muchos cuerpos resucitaron. El centurión u oficial romano y los que estaban cuidando a Jesús, viendo lo que pasaba, dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cristo Jesús vence tranquilo y confiado, entra a las puertas eternas, escoltado por miles de ángeles, y va con dirección al Padre. Cuando Él estaba aquí en la tierra, ofreció a quienes le siguen a Él una casa. Juan 14, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué grandes promesas. Son tiempos de abrazarle a Jesús, de no solamente sacrificar un tiempo como este para recordar la liberación de nosotros. Por ello, que lo hayamos entendido en esta tarde, este triste episodio que hicimos pasar a Jesús, pero que nos lleve a decirle a Jesús que desde este año 2023, ya no voy nunca a dejarle a Jesús. La bendición de Dios, dice el Señor Jesús, por medio de su preciosísima sangre, les fortalezca y les guarde en la verdadera fe para la vida eterna.